La democracia se da cuando los indigentes, y no los hombres de la propiedad, gobiernan. Ya han pasado las elecciones legislativas de nuestro país. Yo solo espero que todos ustedes hayan salido a ejercer su voto. Por eso hablaremos hoy de la tan afamada y defendida democracia. Para eso vamos a empezar diciendo que la democracia apesta. Que es mi opinión, apesta porque no es cierta y porque se ha quedado eternamente plasmada en un papel, pero en la práctica no existe. La democracia es una forma de organización de un estado en que el poder recae en todos los miembros de una comunidad sin importar género, clase, religión o raza. Abraham Lincoln la definió como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Los creadores de semejante idea fueron los antiguos griegos, aunque su democracia parecía más una aristocracia, pues los que gobernaban eran una clase dirigente. Sin embargo, la idea de que cualquier persona puede gobernar si una mayoría lo elige, sin duda era una revolución en un momento histórico donde reinaban los grandes imperios. La democracia nació en contraposición a ideas como la monarquía, en la que el poder recae en un solo hombre, la oligarquía, en la que el poder recae en una élite que gobernaba únicamente para su beneficio, la teocracia u organización estatal con base en ideas religiosas, y la idea de la aristocracia que tanto defendían Aristóteles y Platón, que era el gobierno de los mejores ciudadanos. Inclusive se aventuraron a crear un concepto olvidado en nuestros días llamado sofocracia o el gobierno de los sabios. La democracia ha sido tan manoseada que ha dado paso a dictaduras y regímenes autoritarios que sustentan su poder en el voto mayoritario. En Colombia solo hemos tenido una dictadura, la del general Rojas Pinilla de 1953 a 1957. La nuestra fue la más corta de todas porque había un poder mucho más grande que el del ejército, los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal. Paréntesis. Colombia se jacta de ser la democracia más estable de Latinoamérica, pero eso es mentira. Durante todo el siglo XX existió un recurso constitucional llamado estado de sitio. En teoría debería ser excepcional, pero fue la regla de todos los gobiernos. Entre 1949 y 1991 Colombia vivió 30 años de estado de sitio, con restricciones a las libertades políticas y juzgados militares para delitos civiles. En pocas palabras, una dictadura disfrazada de democracia. En 1948 pasó la peor catástrofe para Colombia, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que desató el Bogotazo y evidenció que la democracia nacional la manejan ciertas fuerzas oscuras que han teñido la historia de magnicidios y decisiones clandestinas. Tras la muerte de Gaitán, la violencia se desató por todo el territorio nacional entre conservadores, o godos, y liberales, o cachiporros. Fue tan cruel que cuando el general Rojas Pinilla llegó al poder, todos lo vieron como un alivio. Claro, todos, menos los dirigentes de los partidos a los que les habían arrebatado el poder. Así que dieron un golpe de opinión a Rojas y se repartieron el gobierno de la forma más cruenta y vulgar y le llamaron Frente Nacional. Se decidió que el poder lo compartirían conservadores y liberales al mismo tiempo y equitativamente. No había espacio para otros partidos, solo ellos podían ser parte de los cargos públicos. Una dictadura de dos partidos por 16 años. Aún los hijos y nietos de los Frente Nacionalistas ostentan el poder en el Congreso o son candidatos presidenciales, y esto lleva siglos siendo parte del ADN democrático de nuestra nación. Un funcionario español de fines del siglo XVIII llamado Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres definió a Colombia como una república de cuñados. Para Jean-Jacques Rousseau, el filósofo político que influenció la Revolución Francesa, para que exista democracia ningún ciudadano debe ser tan opulento como para que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para que se vea obligado a venderse. La riqueza extrema produce tiranos y la pobreza extrema a quienes los apoyan. Pero atención a esta cifra, según Wealth Insight, Colombia está produciendo más millonarios que Brasil y México. A finales del 2013 se calcula que habría unos 40.000 millonarios en Colombia, que su patrimonio supera el $1.000.000, y unos 500 que supera los $30 millones. Democracia es tal vez la etimología que todos no sabemos de memoria. Demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que es poder, es decir, poder del pueblo. Aunque existe una versión más compleja y que podría ser más exacta. Existían 6 clases en la sociedad griega: eupátridas, geomoros, demiurgos, metecos o extranjeros, mujeres y esclavos. Estas 3 últimas no tenían participación pública, por lo que los griegos no eran muy democráticos. En contraposición de los eupátridas, la nobleza, estaban los geomoros, campesinos, y los demiurgos, artesanos, que juntos formaron el demos. Así, la democracia sería el gobierno de los artesanos y los campesinos. Voto viene de la palabra votum o deseo, del verbo votare, prometer, expresar un deseo. Precisamente se refiere al acto de elegir, no solo en política, sino también en el matrimonio. Congreso proviene del latín congressus o reunión, que viene de 2 raíces, con, juntos, y grat, dar pasos. Congreso significa caminar juntos hacia un punto de reunión. La palabra elegir proviene del latín legere, escoger, leer. Las elecciones en los últimos años se han convertido en escasas semanas de campaña en que predomina la imagen, la publicidad y los insultos entre candidatos. Es de allí de donde la gente elige a su candidato si es que no vende su voto. En estas elecciones existían 400 municipios donde había riesgo de incurrir en fraude electoral. ¡400! Eso es casi la mitad de los pueblos que hay en todo Colombia. Pero no pasa nada. Gustavo Bolívar está haciendo una investigación que demuestra que las elecciones en Colombia siempre han sido fraudulentas. Es más, en estas elecciones hubo votos por partidos donde ni siquiera estaban inscritos, o sea, ni siquiera salían en el tarjetón y recibieron votos. Pero Colombia es la democracia más estable de Latinoamérica. Vuelvo y pregunto, ¿democracia?